Bueno, y muchísima atención que hace ya un año que la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático demandó ante la Corte Constitucional la legalidad de la reforma pensional. Pues en redes desde hace un año han estado, digamos, agarrados, peleando Gustavo Bolívar por un lado y Paloma Valencia por el otro. Obviamente Gustavo Bolívar defendiendo esta reforma pensional y por el otro Paloma Valencia atacándola, diciendo que no es buena lo que se está haciendo, pues, para el pueblo colombiano. Así que vamos a ver algunas de las publicaciones que han hecho. Esto es lo que veíamos hace ya un tiempo en esta publicación de cómo en X y bueno, en diferentes plataformas ya habían publicado o hecho diferentes publicaciones Paloma y Gustavo Bolívar precisamente sobre este tema. El debate sobre la reforma pensional llegó a las redes sociales, era lo que se publicaba hace un año y él era el director del DPS, mientras que ella todavía no estaba en campaña y era senadora oficialmente del Centro Democrático. Entonces, bueno, para no ir más allá, porque ustedes deben conocer el tema, miremos lo que ha publicado, lo que publicaba Gustavo Bolívar en ese momento. Miremos lo que decía. Esto que van a escuchar es lo más ruin, asqueroso y miserable que ustedes van a escuchar en sus vidas. Un magistrado, Jorge Enrique Ibáñez, que se gana 60 millones de pesos, ha presentado ponencia negativa a la reforma pensional por una demanda que puso la señora Paloma Valencia, que se gana más de 50 millones de pesos. Ambos tienen asegurada su pensión vitalicia y se están atravesando con todas las artimañas posibles a que 3.100.000 viejitos y viejitas que viven en extrema pobreza en este país puedan tener 3 platos de comida dignos en su mesa. De eso se trata la reforma pensional, de ponerle 230.000 pesitos a más de 3 millones de personas que engrandecieron este país. Ahí están los cultivadores, ahí están los recogedores de café, la gente que trabajó en muchas fábricas. Y bueno, hay que decir que esto ya se comenzó a ejecutar desde hace unos meses. El presidente, digamos que no esperó hasta que la Corte diera su dictamen, sino que empezó a darle este bono pensional precisamente a los adultos mayores. Hay que decir que la reforma, digamos que pueden suceder tres cosas. La primera es que la Corte diga que hubo ese vicio de trámite en el Congreso y diga que fue ilegal y la tumbe, la elimine para siempre. El segundo, todo lo contrario, que diga que sí, que todo fue legal, que el trámite que se hizo fue legal y se apruebe. Y la tercera posibilidad que hay es que se devuelva para que se le hagan nuevamente modificaciones y ahí sí vaya para ser aprobada. Entonces, eso es lo que veremos en los próximos días. Pero bueno, sigamos viendo lo que decía Gustavo Bolívar. No alcanzó a cotizar, las mamás que nos cuidaron para que muchos de los que hoy están trabajando por este país pudieran ir al colegio, pudieran ir a la universidad. Sin embargo, este par de seres ruines pues se han hecho de todo para que esa reforma pensional no pase. Yo solo quiero decirles que son unos mezquinos, son aporófobos se llaman, son clasistas, son ruines, son injustos, abusivos, arbitrarios, miserables. Pero realmente Gustavo Bolívar estaba furibundo, mejor dicho, estaba muy molesto en este momento, ¿no? Faltos de caridad, faltos de piedad, faltos de empatía. Desprecian la pobreza porque nunca la han vivido, nunca han tenido que aguantar hambre. Desamparan a los viejitos. Pues eso sí, digamos, ahí sí lleva razón. No sé ustedes qué piensen, pero son personas que no han tenido que vivir pobreza como mucha gente, ¿no? Que ni para el plato de comida, y sí es cierto, del día tienen porque las oportunidades han sido pocas o nulas. Por cálculo político, que es lo más mezquino que puede existir. Y después se van a las iglesias a pedirle a Dios que los proteja y los cuide de todo mal y que les dé lo que les falta. ¡Qué miserables! Esto de las iglesias es un tema recurrente, ¿no? Sobre todo para la ideología de derecha, mejor dicho, donde ellos
descaradamente, digamos, están con cierta clase de temas, por ejemplo, aprueban la violencia, las armas, la autodefensa, no importa si muere otra persona, o bueno, o muchos otros temas, pero por otro lado están en las iglesias de rodillas diciendo que creen mucho en Dios, o sea que son incoherentes, digamos, en este tipo de cosas. Esto lo hacen porque no quieren que el gobierno del cambio sea recordado como el gobierno que hizo las reformas sociales que le transforman la vida a millones de personas solo por eso. Es increíble, no puede pasar. Por eso yo le pido a los jóvenes que salgamos a defender los derechos de los viejos. No los dejemos solos. Cuando ustedes estén viejos jóvenes, habrá otros jóvenes que luchen por sus derechos, por sus intereses. Pero de verdad, es el momento de salir a defender esta reforma pensional, que es la reforma social más importante que se ha hecho en este siglo. Y lo que pasa con muchos temas es que pasan los días, los meses y se olvidan, pero pues este es el momento de estar pendientes de esta reforma pensional. Yo no sé si ustedes conocen a profundidad el tema. Hay mucha confusión para mucha gente de pronto que generan personas que no les conviene y que comienzan a lanzar información errónea, pero no sé. No dejemos solo a los viejitos, no permitamos que estas élites que se apoderaron de las cortes miserablemente se salgan con la suya y le nieguen a esos viejitos y esas viejitas esa reforma pensional. Porque no se la perdonan las expresiones, pero tenemos que protestar enérgicamente contra esta infamia. Por favor, circulen este video, gracias. Bueno, entonces ahí está lo que decía Gustavo Bolívar hace un año. Miremos ahora lo que decía Paloma Valencia en ese mismo tiempo. Ya miramos por acá. Creo que por aquí está el video. Miremos a ver qué decía. Hola a todos, les tengo una súper buena noticia. Nuestra demanda contra la reforma pensional ha sido admitida. Dice el petrismo que es que yo odio a los viejitos. Falso. Por supuesto que estoy de acuerdo con el subsidio al adulto mayor. El presidente Uribe fue casi que el creador y el impulsor de ese subsidio y en el gobierno Duque logramos duplicarlo y pagarlo cada mes. Pero ahora no nos vengan con el cuento de que la reforma pensional se refiere a eso. Se refiere a que los niños en el 2045 van a tener que pagar casi el 30% adicional de sus ingresos. Se refiere a que en contra de lo que está haciendo el mundo, nosotros estamos devolviéndonos a un sistema que solo le crea cargas a las generaciones futuras. Es como una reforma tributaria para el año 2045 y siguientes. Y por supuesto que vamos a defender esos colombianos que hoy están gateando, pero que en el futuro van a estar endeudados hasta la coronilla. Bueno, para ella lo que decía era que entonces los colombianos del futuro van a estar endeudados. Yo no sé ustedes si creen que eso realmente pueda suceder, pero bueno, vamos a mirar aquí por otro lado lo que dice entonces ahora Gustavo Bolívar. ¿Qué pasó ahorita en este momento? ¿Qué está diciendo un año después? Esta semana la Corte Constitucional decide la suerte de la reforma pensional. Estamos hablando de la suerte de 3.100.000 viejitos y viejitas en extrema pobreza, a los que en virtud de esa reforma el gobierno les va a pagar 230.000 pesos de por vida mensualmente. Por eso lo que les voy a pedir acá tiene que ser un compromiso sagrado. Esa reforma fue demandada por esta señora que vemos aquí, la señora Paloma Valencia. Una señora que gana 50 y pico millones de pesos, que nunca ha aguantado hambre, gracias a Dios, que tiene asegurada su pensión. Sin embargo, el cálculo político a estos senadores de la oposición les alcanza para no importarles un bledo la suerte de la gente más pobre. Entonces, ella ayer salió a decir por las redes sociales que no estaba de acuerdo con que el Consejo de Estado hubiera echado para atrás la medida, el decreto del presidente de la República, por medio del cual se elevó el salario mínimo en 23,7. Y ahí sí tenemos que decir que pues pues que Paloma Valencia es incoherente muchas veces en la opinión, porque hasta diciembre opinaba una cosa con referente al salario mínimo y ahora está diciendo que no, que tampoco está de acuerdo con que lo bajen. Entonces no se mantienen, digamos, en una sola opinión, sino que pues se van acomodando según lo que les conviene aparentemente. Deberíamos mantener ese salario. A mí me pareció grandioso que tenga ese ataque de sensatez.
Entonces aprovechemos su ataque de sensatez para que retire la demanda pensional. Y le vamos a pedir en todas las redes donde ustedes puedan, mira, piensen en un viejito, puede que esté en su casa, puede que no, puede que ustedes no tengan viejos en su casa, pero piensen en dos viejitos en las regiones apartadas, donde no tienen para comer realmente, nadie les va a dar un trabajo, son estorbos en sus casas. Y es que además si no los conocemos, yo no sé si ustedes han visto, pero hay un youtuber que es Camilo Cifuentes que hace contenido ahora y ahí se ve mucho, ¿no? Y ahí se ve esa realidad, viejitos en las calles intentando vender. Veía hoy uno que vende colombinitas, allá les dice bombón y es un viejito no sé, de más de 80 años o una cosa así solo en la vida y sin un ingreso, un señor que pues Camilo le fue a ayudar y se puso a llorar precisamente, lo hace conmover a uno todas las veces porque es la realidad de mucha gente. Y precisamente yo creo que esta reforma lo que busca es más equidad para todos, como dice Gustavo Bolívar. Pues uno en el Congreso, el salario está por encima de 50 millones. Pues bueno, hay un decreto de la Presidencia de la República que lo está bajando en 17 millones, pero posiblemente ellos mismos lo tumben apenas se vaya este presidente, ¿no? Entonces digamos que son salarios altos que, como dice Gustavo Bolívar, pues nunca han tenido que pasar por una necesidad grande y pues no les interesa a veces. Decía que lo daba Duque, pero pues hasta donde recuerdo, no sé si me equivoco, eran como 50.000 pesos que se les daba, que pues eso, así es cierto, ni para los buses, pero bueno, miremos lo que sigue diciendo. Porque los echan a un lado, los regañan. Esos viejitos con esos 230.000 pesitos, aunque ustedes crean que es poquito, pueden comer las 3 veces al día. Entonces, ¿la tarea cuál es? Hashtag, aquí está, Paloma retire la demanda. Paloma retire la demanda, porque si ella retira esa demanda, la Corte ya se queda sin un argumento, sin con qué atravesarse al gobierno a otra reforma, porque ya vimos que las Cortes están aquí en puro golpe blando, digámoslo puro y duro, digámoslo así, sin tapujos y sin miedo. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, como el CNE, como el Congreso son opositores del gobierno. Así que les pido el favor, rueden este video con este hashtag en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter o en X. Vamos a poner numeral Paloma retire la demanda. Por favor, vamos a ayudarle a estos viejitos. Esa es la única forma de salvar la reforma pensional. Bueno, y entonces aquí está la respuesta de Paloma Valencia precisamente a este nuevo pronunciamiento que ha hecho Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, no sea tan descarado. De verdad, no le sigan diciendo mentiras a los colombianos. El subsidio al adulto mayor se creó en la Ley 100 por el presidente Uribe. Llegamos a 900.000 en el gobierno Uribe y 1.700.000 en el gobierno Duque. Lo empezamos a pagar mensual. Sacamos la ley para llevarlo a 230.000 pesos, pero cayó la pandemia. Y ustedes ahora le dicen a los colombianos que para pagar el subsidio del adulto mayor se tienen que robar el ahorro pensional de los colombianos. Descarados, no sean abusivos con los colombianos. El subsidio al adulto mayor se paga del presupuesto general de la nación. Cuénteles que ha tenido este gobierno el presupuesto más grande de la historia de Colombia, 540 billones de pesos. Y no contentos con eso, han endeudado este país. ¿Y qué hicieron con la plata, Gustavo Bolívar? Que no les alcanza para pagarle a los viejitos pobres. Pues se la robaron. Ya tienen 2 ministros en la cárcel y varios congresistas, porque cogieron la plata del agua de los guajiros pobres para comprar congresistas. Cuéntele la verdad a los colombianos. ¿Y por qué era tan importante aprobar la reforma pensional? Ahora hablan de los viejitos. Falsos. Querían era gastarse esta plata, que es la plata de los colombianos, que han trabajado y han ahorrado para sus pensiones. Se la gastan. ¿Y quién les va a pagar las pensiones a ellos? ¿Sabe quién? Los bebés recién nacidos. Que si llegan a sobrevivir, porque como también se robaron el sistema de salud, ya los niños no tienen ni derecho a montar en bicicleta. Falsos y mentirosos. Con lo que se gastaron en solo burocracia, en enero habrían podido pagar todo el año de los adultos mayores. Petristas que volvieron el Estado un negocio de bolsillo de ellos. Y solo un datico más, si yo le quitara la demanda, le quedan otras 74. Yo soy para... Ahí está la respuesta entonces de Paloma Valencia. Al parecer no va a quitar la demanda precisamente a la reforma pensional. Pues dice muchas cosas, algunas de pronto que evidentemente hemos visto, como ese caso que pasó de la ONG al principio, pero también hay que decir
que poco tiempo después fue Carlos Carrillo el que se encargó ya de esta unidad del riesgo eh, todo empezó a cambiar y digamos que funciona ahora perfectamente. Sí han habido cosas, pero no sé qué tanto hasta lo que dice Paloma, que dice muchísimas cosas, como siempre, ¿no? Pues atacando demasiado, digamos, al gobierno. Evidentemente hay fallas, hay problemas, pero pues yo no sé qué piensan ustedes, pero de mi parte pienso que se están haciendo, digamos, las cosas bien. Tenía por aquí, para finalizar, concepto de un abogado y pues él nos cuenta más claro qué va a pasar entonces con la reforma. Seguimos en vilo con la reforma pensional. Recuerden que estamos a días o quizá un par de semanas que la Corte Constitucional resuelva sobre el futuro de la reforma pensional que modifica de manera sustancial el régimen con el cual los colombianos y colombianas se han pensionado durante las últimas décadas. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos frente a la reforma pensional? Un primer escenario es que la Corte determine que la reforma pensional fue aprobada violando la Constitución y la ley en virtud del trámite que se adelantó en el Congreso de la República y en ese sentido la retire definitivamente del ordenamiento jurídico, es decir, se cae totalmente la reforma pensional. El segundo escenario es el contrario, que la Corte Constitucional determine que sí cumplió con los requisitos de trámite y la reforma pensional entonces pase a ser ley de la República. Para tal efecto, la Corte tendrá que determinar fecha de la entrada en vigor. Recordemos que la reforma, como venía concebida, entraba en vigor el 1 de julio del año pasado, pero esa entrada en vigor se suspendió y hasta el día de hoy no sabremos, en caso que se apruebe, si se va a mantener esa fecha de entrada en vigor o si la Corte Constitucional la va a cambiar por obvias razones que tienen que ver con el funcionamiento mismo. Sí, obviamente si se aprueba, pues cambiaría la fecha. Eso es como lo del salario mínimo, pues ya hay que mantener una fecha, pero en este caso, pues no, ese retroactivo no creo que se mantenga. Pues bueno, vamos a ver qué deciden. Sistema. Y el tercer escenario es que una vez más la devuelvan al Congreso de la República para que ésta subsane los eventuales errores que según la Corte persistan, que pues hayan acaecido al momento de su aprobación. Bueno, ahí está finalmente entonces. No sé ustedes, pues a quién le crean en este instante, si le creen, digamos, a Paloma Valencia, si le creen a Gustavo Bolívar, si piensan que realmente es una buena reforma pensional para todos, que se ha hecho un buen trabajo, o creen que realmente es ilegal y hubo un vicio de trámite, porque es que se está peleando es eso, ¿no? Un problema en el trámite, ni siquiera es en la propuesta, ni siquiera es en todo lo que está redactado, sino supuestamente en el trámite para tumbar la reforma. No sé a quién le creen ustedes, por favor dejen sus comentarios, si a Gustavo Bolívar, a Paloma Valencia, pues ahí está entonces la información y estaremos a la expectativa, atentos a ver qué es lo que va a decidir la Corte Constitucional en los próximos días. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video de John Alex News.